Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo año 2025 de este cuarto seminario internacional que tiene como título Inmortalidad en Juan David García Vaca. Esta presentación va a estar a cargo del maestro Julfred Jonathan González Ramírez. Él es máster en lógica y filosofía de la ciencia. Actualmente se encuentra cursando el doctorado. Él nos está acompañando desde España para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero. Es un altísimo honor y es un privilegio siempre contar con la participación del maestro Julfred Jonathan González Ramírez. Tiene usted el uso de la palabra, maestro. Gracias, doctor Malpartidas, nuevamente por abrir esta ventana y permitirnos estar con ustedes, con el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, para compartir, para conversar sobre estos temas eh, que pudiéramos decir han, han quedado un poco eh, fuera de la órbita de la filosofía convencional, porque cuando hablamos de filosofía hispanoamericana, pues lamentablemente el peso que tienen no es suficiente para, digamos, contrarrestar la influencia que han tenido las filosofías francesas, alemanas, americanas, anglosajonas en general. Y gracias al instituto que usted representa, doctor Malpartida, pues estamos aquí haciendo estos ciclos, hablando específicamente de Juan David García Vaca, pero no es, no es principalmente, o García Vaca no es la figura principal, aunque parezca, de, de estos ciclos. La figura principal se la lleva la filosofía hispanoamericana, que es, digamos, lo importante aquí, porque siempre hacemos referencia a otros autores, siempre hacemos referencia justamente a la importancia que tiene la filosofía hispanoamericana dentro de la filosofía mundial y que actualmente, afortunadamente, creo que está ganando terreno, sobre todo en estos trabajos que se están haciendo de modernización, actualización, ayornamiento de eh, de la filosofía, ¿no? De la filosofía hispanoamericana. Bueno, en este caso, como ya saben nuestro público, pues vamos a hablar acerca de un tema bastante polémico, un tema bastante además interesante, es un tema eh, que suena de mucha ficción, pero bueno, es el tema de la inmortalidad en Juan David García Vaca. ¿Cuál es la visión que tiene este filósofo hispanoamericano, hispano-venezolano, nacido en Navarra, pero hecho ciudadano venezolano luego del exilio que sufrió en el año 39? ¿Cuál es la visión que tiene este hombre, este señor, acerca de la filosofía? Tenemos que recordar que estamos hablando de un filósofo y un teólogo que ha sido formado dentro de la teología escolástica y que por supuesto tiene una formación eh, sacerdotal. Entonces, es interesante esa visión, porque vamos a ver cómo contrapone García Vaca, o para ya ir adelantando, tenemos una visión contrapuesta entre pues, la óptica teologal, la óptica teológica de una inmortalidad que viene dada como la promesa que después de una vida eh, buena, una vida ética, una vida dentro de los parámetros cristianos, pues se ofrece una segunda vida que es la vida eterna en el paraíso. A eso se contrapone, insisto, la visión técnica, tecnológica, moderna,
contemporánea de una segunda vida o la prolongación de la vida, eh, pero terrenal. Es decir, no estamos hablando ya de un paraíso, no estamos hablando de una vida eh, en el sentido de salvífica, ¿no? De cristiana, sino de una vida eh, conseguida, una prolongación de la vida o el vencer a la muerte a través de la técnica y la tecnología. Y esto es importante porque así podemos iniciar dando un marco en el cual ya vamos a saber en dónde se fundamenta la visión garciabaquiana sobre la inmortalidad. Y es que García Vaca desde ya muy temprano, empezando por los años 40, empieza a tener ideas y a esbozar las primeras ideas acerca de la inmortalidad, que luego va a ir incluso matizando, va a ir añadiendo o restando, matizando, insisto, su cosmovisión acerca de cómo conseguir esa inmortalidad. Lo primero que García Vaca entiende es que el morir no es necesariamente un dato que, que la vida requiere. Es decir, nosotros podemos prescindir de la muerte pero que no lo hemos conseguido solamente porque nuestra técnica y nuestra ciencia no ha estado a la altura de esa meta. ¿Por qué? Porque justamente hemos tenido una cultura en la cual la muerte no es más que el regalo de la vida, no es más que un descanso y no es más que una promesa de una segunda vida que además va a ser eterna y que va a ser en un paraíso. Entonces, la ciencia todavía no ha estado a la altura para poder entender ese, eh, ese misterio que existe entre la, eh, la separación del cuerpo físico material, del cuerpo material con nuestro entorno físico, ¿no? Entonces, ¿desde dónde parte García Vaca? Primero, desde un análisis técnico-tecnológico. Él no simplemente está haciendo eh, no está dando unos alegatos ficcionarios, no está dando unos alegatos eh, al viento como tal, decir, bueno, sí, podemos conseguir la inmortalidad, pero no da datos como tal. No, todo lo contrario. García Vaca asume su posición desde la física moderna y desde la biología moderna, pero principalmente desde la física, porque justamente cuando García Vaca empieza a escribir sobre la inmortalidad, ya se han desarrollado teorías como la de la relatividad de Einstein, las teorías de la física cuántica. García Vaca entiende que si gracias a la ecuación energía es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz de Einstein, y entiende que si la materia se puede convertir en energía y la energía en materia, ¿por qué nuestro cuerpo no se puede transformar en energía en el momento en el que nosotros lo decidamos? Entonces, él habla de dos cuerpos particular, dos tipos de cuerpo que tiene el ser humano. Tenemos un cuerpo material, que es el que nosotros vemos, palpamos, tenemos y que además requerimos para poder estar en este mundo, en el universo, porque si no tuviésemos un soporte material, como es nuestro cuerpo biológico, entonces seríamos espíritus puros. Y entonces ser espíritu puro va en contra de nuestra propia naturaleza como seres humanos. ¿Qué pasa? Que nuestro cuerpo material lamentablemente se convierte en un límite, en el principal límite biológico de nuestra transfinitud como seres humanos. Entonces, obviamente ya nosotros hemos hablado anteriormente de la transfinitud, por lo tanto no me voy a detener en esto. Pero sí entiende García Vaca que nuestro primer límite es nuestro cuerpo. Entonces, García Vaca toma de los griegos una teoría que era que los griegos entendían que había
un cuerpo físico, pero también había un cuerpo de luz y de sombras, que se llamaba Eilodon. De igual manera, nosotros poseemos dos tipos de cuerpo también. Por lo tanto, somos, tenemos la capacidad de ser inmortales en una segunda potencia, que es que además de nuestro cuerpo material, biológico, nosotros tenemos un cuerpo radiatorio. ¿Por qué? Porque en el fondo nuestro cuerpo está conformado por campos y átomos, campos electromagnéticos, que son los que unen, digamos, esa cantidad de átomos y moléculas que al final componen nuestro cuerpo material. ¿Qué pasa? Que García Vaca no entiende cómo, si nosotros hemos construido, de momento, hemos conseguido tantos logros a nivel técnico-tecnológico, como por ejemplo las telecomunicaciones, las antenas, los aviones, eh, eh, el fax en su momento, estamos hablando de ese momento, ¿no? Eh, etcétera. ¿Cómo es posible que nuestra ciencia no sea capaz de momento de entender cómo poder transformar nuestro cuerpo material en un cuerpo eh, espectral, si ya nosotros conocemos las teorías electromagnéticas? Entonces, lo que hace interesante la postura de García Vaca es que no lo ve desde un punto de vista literario, no lo ve desde un punto de vista idealista, lo ve desde un punto de vista científico, concreto, basado en la física moderna. Entonces, García Vaca sí que entiende que llegará un momento, no el propio en el que él está viviendo, pero que sí llegará un momento futuro en el cual la tecnología y la técnica logre conseguir la manera de que nuestro cuerpo radiatorio, que sería el equivalente al eilodón griego, pueda mantenerse en nuestro entorno físico, pero de una forma eh, inmaterial. Sí, esto ya lo he explicado yo en un artículo sobre la transfinitud. En aquel momento pudo haber sonado muy fantástico esa, esa postura. Sin embargo, actualmente tenemos a Ryan Kurzweil, que es uno de los grandes teóricos y promotores del transhumanismo, que entiende que la técnica va a llegar en un momento y muy pronto, a corto plazo, en el cual va a poder entender el funcionamiento del cerebro, crear un soporte eh, cerebral, por decirlo de alguna forma, electrónico, artificial, y se va a poder hacer una transferencia de nuestra mente en nuestro cuerpo biológico hacia un hacia un soporte artificial. ¿Qué significa esto? Esto no es más que una similitud a lo que dijo García Vaca en su momento, que es un soporte artificial poder contener nuestro cuerpo radiatorio. ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros necesitamos, y en esto sí está claro García Vaca, es que necesitamos tener un soporte, no importa su naturaleza, pero el cuerpo, el ser humano, pese a que tenga dos tipos de cuerpo, siempre va a necesitar de un soporte físico, un soporte de alguna naturaleza que le permita ser parte del mundo. ¿Por qué? Porque el ser humano está compuesto por ente y ser. Si nosotros hacemos, recordamos la teoría heideggeriana acerca del Dasein, el ser ahí, García Vaca lo traduce como un en ser. El Dasein para Heidegger, para García Vaca, que además sabía alemán, se formó en Alemania, por ejemplo, con Sommerfeld, uno de los grandes teóricos de la estructura del átomo, en, en Múnich, me parece que estuvo. Él traduce Dasein como en ser. ¿Y qué es el en ser? Al que Heidegger llamaba el ser ahí. No es más que la unión del ente con el ser. Entonces, si el ser humano se compone, el hombre,
de ente. Y ser, esto no significa más que el ente es su cuerpo físico, que no es más que una realidad estática, es una realidad cosificada que necesita para poder estar en el mundo, en un mundo de cosas, pero por otro lado también lo compone el ser. ¿Y qué es el ser? No es más que una realidad en fase y estado de posibilidades. Por lo tanto, nuestro ser está no solamente en la capacidad de, eh, de innovar a nivel de crear artefactos, sino también de crearse un cuerpo nuevo, ¿no? De hecho, García Vaca es bastante radical en este sentido y dice que incluso nosotros tenemos un cuerpo prestado, que nuestra libertad, nuestra concreción, nuestra realización como seres humanos no se va a dar hasta que nosotros nos creamos un propio cuerpo, porque este cuerpo que nosotros tenemos es un cuerpo hecho por la naturaleza, es un cuerpo prestado. Por lo tanto, nosotros como seres humanos, como creadores que somos, porque recordemos que García Vaca divide al ser humano en cuanto a etapas, y en la etapa que nosotros estamos actualmente, hemos pasado de ser criaturas creadores, por lo tanto, el hombre primero, nosotros somos creadores, somos el hombre creador, y no conseguiremos nuestra libertad, no la concretaremos hasta que nos hagamos un nuevo cuerpo. Entonces, si el ser es realidad en fase y estado de posibilidades, el hombre no es más que libertad. Somos potentados ontológicos. Y en esa potencia ontológica tenemos que procurarnos la manera de poder vencer a la muerte, porque lamentablemente el cuerpo, nuestro cuerpo, es una problemática. No es que seamos como tales, esto lo explico yo en un artículo que estoy escribiendo, no es que García Vaca como tal nos vea al estilo nietzscheano de un animal enfermo, pero nos ve como un animal mejorable, como, como seres capaces de mejorar. ¿Por qué? Por nuestra condición demoníaca. Demoníaca en el sentido de que no somos ni totalmente terrenales, ni totalmente celestiales. Es decir, no somos un animal común, somos un animal privilegiado, pero no somos dioses. Entonces, estamos en nuestra meta como seres humanos es convertirnos en Dios. Por eso somos una naturaleza, nuestra naturaleza es demoníaca, porque pretendemos convertirnos en Dios, pero no podemos. Y ese es el gran pecado del demonio, querer ser Dios. Entonces, en contradicción con los existencialistas, por ejemplo, para García Vaca, la muerte no es ni aniquilación ni es realización. La muerte en García Vaca no es más que un paso más para poder eh, concretar, para poder llegar a la ascensión y a la consistencia con lo que nosotros mismos somos. Es decir, un, un ser distinto y capaz de crear, de innovar, de hacerse diverso de lo que comenzó siendo. Entonces García Maestro, Vaca dice, ¿cómo nos...? Sí, dígame. si me permite, maestro, Sí, adelante, adelante. cuando decías un ser creativo en el mejor estilo de la técnica, haciendo un Ujú, parangón entre García Vaca y Ortega y Gasset, ujú, somos seres creativos y por sobre todo en función a la técnica que realizamos creaciones culturales. ujú, En estos dos pensadores eso es nuclear y fundamental a lo que tú vas señalando, ujú. ¿no? Todo en cuanto hacemos en nuestra actividad humana, somos por esencia creadores culturales. Tiene usted la palabra, siga maestro, por favor. Gracias, doctor. Gracias por además por esa acotación. Sin duda alguna que eh,
el ser humano ha ido avanzando, ha ido evolucionando en su forma de verse y de presentarse al mundo y de presentarse a sí mismo. Y, y una de las cosas que le ha hecho evolucionar ha sido su propio camino, su propia empresa de creación. La estela de artefactos que ha creado el ser humano le ha realimentado para su propia evolución. Es decir, el hombre de hoy, que es un tecnita, decía García Vaca, es incomparable al hombre primero que era un picapedrero, un picapiedra. Entonces, nosotros estamos en el nivel, lo que pasa es que no lo hemos conseguido, pero vamos en el camino de conseguir un tipo de técnica y tecnología que llegue a un punto en el cual sea capaz de construirse un nuevo cuerpo y así vencer a la muerte. Ya lo dice nuestro querido doctor Antonio Diegues, nuestro querido profesor de la Universidad de Málaga. Existen una cantidad de seres, especies animales que pueden vivir por muchísimo tiempo, 200 años, 300 años, 500 años, 600 años. ¿Por qué el ser humano no? Entonces hay que develar ese secreto de la biología. Pero García Vaca dice algo muy particular. Dice, la pérdida de nuestro cuerpo no puede ser experimentada como pérdida definitiva de nuestra existencia, sino como un paso más en nuestra ascensión hacia el infinito. Entonces, la muerte no la ve García Vaca como un hecho detestable, como un hecho penoso. Lo ve más bien como un paso dentro de nuestra ascensión. ¿Qué es lo que ve García Vaca malo en la muerte? El que, el que sea un obstáculo hoy justamente para que nosotros no podamos continuar una vida desde nuestro cuerpo radiatorio. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado acostumbrados a mantenernos en un mundo material, en un mundo físico, pero desde lo material. Y García Vaca lo que está es pidiendo a la ciencia, pidiendo a la técnica que se consiga la forma a través de la propia ciencia de poder mantenernos en el mundo físico, pero desde lo no material. Entonces, la meta del hombre es justamente en base a esto, hacerse Dios en persona, y eso ya lo dice desde los años 60. Maestro, si me permite, Ujú. hemos estado dando una revisión a un artículo que publicara Ignacio Isusquiza y en relación ¡Guau! a lo que Increíble, en increíble. relación a lo que usted nos va narrando, queremos dar unas ideas. Ujú. Textualmente voy a referenciar. Revisemos estas figuras o estados del sujeto humano que suponen un ascenso en el nivel de transfinitud y un determinado tipo de actividad que García Vaca no dudaba en denominar técnica. Número uno, el hombre considerado como altavoz del universo y de sí mismo. Número dos, el hombre como prisma del universo y de sí mismo. Y lo importante para esta maravillosa presentación, número tres, el hombre como espoleda de sí mismo y el universo. Ujú. En esta etapa es la verdad de las otras dos anteriores y es en ella se constituye un sujeto humano verdaderamente universal y creador. Al mismo tiempo será el estado en que el hombre pueda ser verdaderamente materialista a raíz del artículo y por ello soportar el pensamiento de la inmortalidad como algo real y no solamente soñado o prometido. La inmortalidad tantas veces considerada solo como promesa, como creencia, ficción, Ujú. inmortalidad de sentirse a la vez inmortal, transfinito, puramente dinámico y creativo. Cedo a usted la palabra, maestro. Bueno, primero, darte las gracias por traer
a colación este bonito y esta gran obra, parte de una gran obra del doctor Ignacio Isusquiza, una de mis referencias del estudio de García Vaca. Fue una persona que conoció a García Vaca, un filósofo que conoció a García Vaca, si no me equivoco, creo que incluso dio clases en Venezuela en una oportunidad. Y, y ya te digo, una referencia total para todo aquel que estudie a Juan David García Vaca. Eh, y Susquiza hace un análisis muy pertinente y además muy llano sobre los temas en general, sobre la filosofía, el proyecto filosófico de Juan David García Vaca. Ahora, la, la relación que él hace es algo que yo he estado pasando por alto, quizás porque pienso que es un poco obvia, pero es el hecho de que justamente la visión de García Vaca está atravesada por dos conceptos clave dentro de la filosofía de Juan David García Vaca, que son la transfinitud y la transustanciación. Estos dos conceptos atraviesan la visión o son los que le dan el empuje a la visión sobre la inmortalidad a a Juan David García Vaca, porque a través de la transustanciación el ser humano va a ser capaz de conseguirse un nuevo cuerpo y a través de la transfinitud el ser humano es capaz justamente de superar los límites que la propia naturaleza le establece. Y entre ellos es justamente ese límite, digamos, el que le ha costado más superar, que ha sido el de su propio cuerpo, ¿no? Entonces, gracias por traer a colación eso. Entonces, es importante para quienes nos escuchan saber que eh, todas las ideas que tiene García Vaca a través a través o sobre la inmortalidad están atravesadas por los conceptos de transfinitud y de transustanciación. Yo tengo algunos otros apuntes aquí, como por ejemplo el hecho de que García Vaca no cree en la resurrección de la carne. García Vaca cree que ya luego de que nosotros hemos conseguido dominar o superar a la muerte, no podemos regresar a un medio material que haya sido eh, inferior a eso que hemos superado o dominado. García Vaca también dice que eh, vamos a dejar de existir si conseguimos la inmortalidad para empezar a consistir. Y ya con esto cierro, porque si no sería llover sobre mojado, quizás con tus preguntas, pues ampliamos un poco la reflexión, pero quiero dejar esto bastante claro, porque García Vaca no tiene prurito en decir que no merece el nombre de inmortalidad más que la supervivencia del individuo como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que García Vaca no se para García Vaca no es suficiente decir, no, eh, vamos a ser inmortales, pero a través del legado que dejemos, con nuestra obra, con nuestras acciones. No, 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 no. Para García Vaca la inmortalidad es justamente permanecer en este mundo terrenal, no a través de un legado, no a través de premios, no a través del recuerdo, sino a través de mantenernos en este plano físico con vida, ya sea con la vida material, con la prolongación de nuestra vida o a través de eh, mantenernos en este plano a través de nuestro cuerpo radiatorio, a través de la forma de conseguir manipular nuestro cuerpo radiatorio, también lo llama cuerpo ondulatorio. Entonces, para él la inmortalidad, insisto, no merece el nombre de inmortalidad más que la supervivencia del individuo como tal. Y ya con esto pues cierro porque, insisto, doctor, sería como llover sobre mojado. Y yo creo que ya deja clara también la visión de nuestro filósofo.
Maestro, Ujú, una vez más referenciándonos al escrito de el maestro que acabamos de señalar, Gusquizar. ujú, García Vaca, la inmortalidad no solamente es una noción espiritual o religiosa, sino una ujú, posibilidad que surge del ujú, materialismo radical y del desarrollo tecnocientífico. García Vaca considera que el ser humano es un ente transfinito, es decir, que trasciende las limitaciones finitas sin alcanzar lo infinito. Esta condición transfinita implica que el ser humano tiene la capacidad de superar sus límites a través de la técnica y de la ciencia. En este contexto, la inmortalidad se concibe no como una dádiva divina, sino como una ujú. meta alcanzable mediante el progreso técnico y científico. Ceda usted la palabra, maestro. Claro, es importante eso que estás diciendo porque ya lo decía Beorlegui sobre García Vaca, que para García Vaca es insuficiente el mito prometeico de la técnica. Por lo general, a Prometeo se le toma como el modelo moderno del hombre, o sea, como el modelo del hombre moderno que, en base al trabajo y en cuanto a la técnica. Pero para Beorlegui, analizando García Vaca, eh, queda corto. ¿Por qué? Porque Prometeo roba el fuego a los dioses y se los da a los seres humanos. ¿Qué pasa? Que eso lo que crea es que el ser humano espere de los dioses un regalo. No, 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 no. Es la técnica y la ciencia creada por el hombre, no por los dioses, la que nos puede dar a nosotros una independencia ontológica, por decirlo de cierto modo. Entonces, claro, García Vaca está en contra de todo pordioserismo, de que el hombre espere que cosas como la inmortalidad le vengan caída del cielo. Entonces, hay que trabajar para conseguirlo. ¿Cuál puede ser el modelo? Yo no sé si esto lo he dicho antes, si no lo he dicho aquí es porque lo estoy escribiendo también y pienso que pudiese ser una novedad en el análisis de la filosofía de García Vaca, que es contraponer el modelo prometeico al modelo de creación y creatividad de Dédalo. Porque si buscamos un modelo, si García Vaca buscase un modelo acerca de la técnica, de quién representaría la técnica como primer técnico, por decirlo de alguna manera, no sería Prometeo, porque, insisto, Prometeo dio, se dio, regaló el fuego a los seres humanos. Pero Dédalo, que no era Dios, no le vino nada del cielo. Dédalo con su inteligencia y con su creatividad, construyó artefactos. Entre ellos, pues ya sabemos que la mitología dice que coleccionó una serie de plumas, creó pegamento con miel, las diseñó un par de alas y pudo dominar la técnica del vuelo, que además enseñó y transfirió a su hijo Ícaro, que luego, pues bueno, pues, la Ibris y tal hizo que Dédalo cayera al mar y bueno, ya sabemos la historia. Eh, Pero bueno, hacía este paréntesis para reafirmar eso que estás diciendo, que no, que para García Vaca nada del hombre, de lo que se ha construido hoy, de nuestro paisaje artificial, en el sentido orteguiano, ha sido caído del cielo. Entonces, por lo tanto, no podemos esperar nada que haya caído del cielo. Y apunto esto que dice, que dice García Vaca. Si la técnica, bueno, lo dice Beorlegui, analizando a García Vaca, si la técnica ha conseguido éxito manipulando la materia, ¿por qué no con el cuerpo? Pero es la técnica. Es decir, él está esperando algo de la técnica. García Vaca está esperando del ser humano que desarrolle, que haga más técnica y ciencia. No, no, ahora con la muerte del Papa y todas estas cosas, no estamos rogando, no estamos rezando a Dios para que nos prolongue la vida. Es una cuestión que nosotros tenemos que abocarnos y emprender en ello. No sé si se me escapa algo.
Totalmente de acuerdo, maestro. Una vez más, en relación al artículo de Ignacio Jesús, Ujú, quizá el hombre considerado como altavoz del universo y de sí mismo, el hombre como prisma del universo y de sí mismo, y en ujú, relación a nuestro tema, el hombre como espoleta de sí mismo y el universo, en el sentido de esa explosión que debiera tener el hombre por el tema puramente dinámico, creativo, y que somos creadores de cultura constantemente, ujú. desafiando, siempre superando nuestros límites. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2025 de este cuarto seminario internacional que tuvo como título Inmortalidad en Juan David García Vaca. Esta maravillosa presentación estuvo a cargo del maestro Julfren Jonathan González Ramírez, quien nos acompaña desde el hermano país de España para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero. Es un altísimo honor siempre tener la participación del maestro Julfren Jonathan González Ramírez. Muchas gracias, maestro. Un abrazo muy fuerte. Gracias, doctor, por la invitación.